con las temáticas de iglesia que ya llevamos un tiempo y vamos a hablar específicamente de la cooperación entre expresiones locales. Y ahí está entre paréntesis iglesias hermanas. Recordar, hermanos, que este estudio tiene ahí el título de más arriba. Estamos estudiando la iglesia, pero desde una perspectiva hacia la membresía, hermanos. Que no se nos olvide esto. De la forma en la que estamos estudiando la iglesia del Señor, ¿cierto? Que no se nos olvide el enfoque que le estamos dando. Ay, perdón. Bueno, hermanos, como les decía, bueno, yo cuando me tocó esta temática, para empezar a ser bien sincera, hermanos, no conocía mucho el tema, ¿cierto? Si bien nosotros no, como Iglesia Nuevo Amanecer nos relacionamos con otras iglesias locales, principalmente ahora nos estamos relacionando con Rey de Reyes, hemos tenido algunos relacionamientos con la Iglesia Bautista ya de Nacimiento, la Iglesia Bíblica de Nacimiento. Si bien lo practicamos, no es un tema, hermanos, que lo conversamos mucho, ¿cierto? No se hacen tantas prédicas de esto, de esta temática, no es un tema muy común, ¿cierto? Que se hable, entonces esto es un tema, para mí, por lo menos, no sé si para ustedes, un tema bastante más nuevo, que como les decía, si bien lo practicamos, no tenemos tanto noción finalmente de qué es lo que la palabra nos enseña de esto. Y esa es la idea de lo que vamos a estudiar hoy día, cómo la palabra nos enseña de cómo llevar a la práctica la cooperación entre expresiones locales. Entonces, esta temática la vamos a dividir en 2 martes, hermanos, y vamos a intentar de contestar 3 preguntas centrales. ¿Ya? La primera pregunta que sale aquí en pantalla, ¿por qué es importante la cooperación o comunión entre iglesias locales? Vamos a intentar de responder por qué es importante. También vamos a intentar de responder qué sustentos bíblicos hay respecto a esta temática, la cooperación o comunión entre iglesias locales. Y por último vamos a intentar de responder qué importancia le estamos dando como iglesia local, o sea, como Iglesia Nuevo Amanecer, a la comunión con otras iglesias locales. Nosotros como Nuevo Amanecer, ¿qué importancia le estamos dando? Entonces, hermanos, para hablar de esta temática, vamos a usar varios términos que apuntan a esto, a la cooperación que existe entre las diferentes expresiones locales o diferentes iglesias hermanas. Vamos a usar términos como cooperar, comunión, vínculos, relacionamientos, alianza, iglesias hermanas, como ya les venía diciendo. Y en las definiciones de estas palabras, hermanos, hay cosas bastante interesantes. Por ejemplo, cooperar nos habla de obrar juntamente con otros u otros para una consecución de un fin en común. Comunión también, una de las definiciones que tiene la RAE, dice que son congregaciones de personas que profesan una misma fe religiosa. Vincular, por otro lado, habla de unión, de relacionarse con otras personas, de una unión y un relacionamiento con otras personas. Alianza viene de aliar, ¿cierto? Y también tiene que ver con esto, con unir, con una colectividad, la unión de una colectividad para un fin en sí mismo. Se asemeja mucho a la definición de cooperar. Y relacionamiento tiene que ver con la palabra relación, ¿cierto? Con una conexión, con una correspondencia, con un trato, con una comunicación entre varias personas o una o dos personas. Entonces, todas estas palabras finalmente
hablan de algo parecido, ¿cierto? De un vínculo, de personas que están enlazadas. Y lo que me llama la atención, que algunas de estas hablan de un fin en sí mismo, un fin en común que tienen estas colectividades, por decirlo así. Entonces, hermanos, cuando hablamos de cooperar, de la comunión entre expresiones locales, nos vamos a estar refiriendo a este vínculo, ¿cierto? Que como iglesia local establecemos con otras iglesias, con otras expresiones locales. De este vínculo hablamos de un vínculo fraternal, que establecemos, hermanos, y damos lugar a una cooperación mutua, ¿cierto? Esto es algo mutuo. No es de una sola dirección, sino que va en ambas direcciones. Y reconocemos, como decía la definición de cooperar, un fin en común. Y por esto también podemos caminar juntas, porque tenemos un fin en común. Y también da lugar a la comunión que entre los miembros establecemos lazos de amor, que está centrada, hermanos, en una misma fe y en una misma esperanza en Cristo Jesús. Cada una de estas palabras que salen ahí en pantalla, que ustedes pueden ver, hermanos, apuntan al sentido, hermanos, de caminar junto a otras iglesias, ¿cierto? A otras iglesias hermanas. Si bien vamos a hablar en esta temática, vamos a hablar de la cooperación, del vínculo y de nuestro relacionamiento con otras expresiones locales, también vamos a hablar del último término que sale ahí, de iglesias hermanas. Con este término le queremos dar un enfoque un poco más amplio, hermanos, que se aleja un poco al vínculo obligatorio, hermanos, que muchas veces se establece por medio de acuerdos denominacionales, perdón, me cuesta un poco esta palabra, de denominaciones específicas, hermano. Ejemplo, por ejemplo, las iglesias pentecostales o las católicas, ellos tienen vínculos con iglesias que profesan la misma denominación, ¿cierto? Todas las iglesias católicas están vinculadas entre sí, o las iglesias pentecostales también están vinculadas entre sí. Este es un vínculo que ellas tienen según su denominación específica. Y estos vínculos están bastante estructurados, hermanos, y normados entre ellas. Su vinculación entre las iglesias está bastante estructurado y tiene una norma. De hecho, hermanos, nosotros si estudiamos un poquito ahí, existen varios tipos de iglesias. Entre comillas digo iglesia porque nosotros entendemos que la iglesia es el cuerpo de Cristo, la novia que viene a buscar Cristo en su segunda venida, y tiene que ver con la iglesia universal, ¿cierto? Una es la iglesia del Señor, la iglesia universal. Pero existen diferentes, hermanos, denominaciones, y cada una de estas tiene una estructura o una forma de hacer iglesia, y siendo más específico, una forma de gobierno de iglesia. Nosotros no vamos a meternos en esta temática, pero sí vamos a conocer algunas de estas para entender, hermanos, que existen diferencias respecto de cómo cada denominación tiene una forma particular para relacionarse o vincularse o cooperar con otras iglesias locales. ¿Ya, hermano? Vamos a hacer una pincelada nomás, no nos vamos a meter en profundidad, solo es para entender un poco algunas cosas respecto a la cooperación entre iglesias locales. Entonces, se reconocen en realidad principalmente tres tipos de gobiernos de iglesia. La iglesia episcopal, la iglesia congregacionalista, la iglesia perdón, también me cuesta esa palabra, presbiteriana, eso mismo.
le ponemos un poco de humor ahí a... Empezamos con la primera, hermano. La iglesia episcopal. Bueno, hermano, la iglesia episcopal, como aquí sale en el dibujito que usted puede ver de manera bastante gráfica, es un tipo de gobierno de iglesia donde, donde es bastante jerarquizada la autoridad. La autoridad se centra principalmente en una sola persona. El ejemplo más conocido es en la Iglesia Católica, donde es el Papa donde se concentra toda la autoridad, ¿cierto? Y él es el principal que toma las decisiones, y los líderes o los altos mandos, por decirlo así, son elegidos por el mismo Papa. Los miembros de la iglesia no se involucran en la elección de los líderes o dirigentes. Los miembros no se involucran en las decisiones que se toman. Solo los altos mandos, y principalmente el Papa en este caso, de la Iglesia Católica. Todo pasa por él. Esto es una iglesia episcopal. Estas iglesias están bastante vinculadas, por ejemplo, las iglesias católicas están bastante vinculadas, pero por medio de la autoridad, ¿cierto? O sea, ninguna iglesia toma una decisión particular si el Papa o los obispos o los sacerdotes no son los que finalmente toman las decisiones. Esa es una iglesia episcopal. Entonces la vinculación de esta iglesia siempre va a estar en torno a las decisiones de los altos mandos. ¿Ya, hermanos? Hermanos, también agregar que si tienen preguntas, si tienen comentarios, los vayan haciendo normal. La idea es que esto también sea dinámico, la idea de estos estudios que hemos estado haciendo. La iglesia congregacionalista, hermano, por otro lado, que tenemos el dibujito. Como dices, la palabra está centrada, hermano, estas iglesias en la congregación. Son los miembros de la iglesia los que eligen a sus líderes, en este caso pastores. Son los miembros se involucran en las decisiones, y la vinculación entre iglesias, si bien hay una vinculación, pero cada iglesia es independiente. Como aquí usted ve en el dibujo, hay rectángulos, ¿cierto? Cada rectángulo es una iglesia, ¿cierto? Con su pastor y sus miembros. Esas iglesias son independientes la una de las otras. Pueden haber vinculación, pero se respeta la independencia de cada iglesia, ¿cierto? Una de las iglesias que se hace parte, por decirlo así, de esta visión es la Iglesia Bautista. La Iglesia Bautista son iglesias por lo general congregacionalistas. Ellos respetan la independencia de cada una de sus iglesias. Se vinculan, porque sabemos que la Iglesia Bautista entre sí se vinculan, tienen relacionamiento, pero, como les digo, se respeta mucho la independencia de cada iglesia. Y por otro lado, por último está la iglesia, no voy a decir el nombre para que no cause más dificultad, pero como lo que está acá. Esta iglesia está centrada en presbiterio, ¿cierto, hermana? Como usted ve, hay una asamblea general, están los presbiterios, los consistorios y los miembros. Aquí usted ve la imagen que la flechita va en ambas direcciones. ¿Esto qué quiere decir? Que tanto los miembros de la iglesia como los ancianos de la iglesia se involucran en la toma de decisión de elección de algún anciano o líder o dirigente. Ambos se involucran. Esta es como la parte más democrática. Existen votaciones para la elección de un anciano.
Entonces se involucra, es importante tanto la voz de los miembros como la voz de los ancianos. No se centra solo aquí en una sola persona, ni tampoco se centra solo en la congregación, ¿cierto? Aquí hay aquí como dice las líneas, va en ambas direcciones. Como les digo, aquí se forman presbiterios. Si usted ve acá, los vínculos entre las iglesias es bien difuso, no se delimita mucho el relacionamiento, porque si usted ve aquí, no hay una conexión entre los miembros y un presbiterio específico, ¿cierto? Sino que aquí la vinculación es bastante más cercana, los presbiterios son bastante cercanos, toman decisiones en conjunto, en la asamblea general ahí toman decisiones en conjunto y donde se involucran todas las iglesias a las que tienen esta visión de alguna manera. Entonces, hermanos, estos son los tres formas de gobiernos de iglesia. Y usted a lo mejor se pregunta en este momento, ¿y dónde estamos nosotros? ¿Dónde está Nuevo Amanecer? Bueno, hermanos, creemos que finalmente la iglesia episcopal es una de las que más se aleja de lo que nosotros creemos, también de lo que la Escritura nos señala. No creemos en la jerarquización o que el poder recaiga en una sola persona, hermanos. Creemos que la iglesia del primer siglo no es el espíritu ese, de jerarquizar el poder en una sola persona. Vemos en la Escritura que todo lo contrario, vemos cómo los miembros los ancianos consultaban entre sí, y lo vamos a ir viendo más adelante con versículos, cómo se sujetaban entre sí las autoridades, los líderes, cómo los miembros también se les consultaba a los miembros y los miembros se sujetaban a los líderes también. Y cómo entre las iglesias locales vamos a ver, si bien se relacionan, pero también tienen su identidad. Uno de los versículos que yo creo que se ve mucho esto de la identidad de cada iglesia es cuando Pablo a la iglesia de Tesalonicenses, él les dice que él se goza de que ellos son un ejemplo de fe, ¿cierto? Si uno ve esos versículos, él describe cómo es la iglesia de Tesalonicenses y cómo se goza de que ellos son un ejemplo a seguir finalmente por su fe. Y podemos ver que ellos se identifican, una identidad fuerte de la iglesia de Tesalonicense. Podríamos decir, hermanos, que quizás somos una mezcla de entre las últimas dos, porque nosotros creemos en los presbiterios, si bien no tenemos aún algo formado, hermanos, pero nosotros seguimos orando por esto porque creemos que ese es el camino a lo que el Señor nos tiene que llevar, a la formación de un presbiterio, hermanos. Pero también creemos en la identidad particular de cada iglesia y su independencia. Entonces quizás somos una mezcla, o quizás allí el Señor nos va a ir guiando. Pero más que una estructura, hermanos, la idea de este estudio, más que de buscar a dónde somos o a qué pertenecemos, la idea de este estudio está centrada, hermanos, en que nosotros podamos hablar de la cooperación entre iglesias hermanas. Y con este concepto, hermanos, iglesias hermanas, poder de esta manera transmitirle, hermanos, que más que una obligación, nuestros vínculos con otras expresiones locales están centradas en el amor en Cristo, hermanos. En el respeto a la identidad de cada expresión local, en no un sistema jerarquizado. ¿A qué me refiero con esto, hermanos?
Al hablar de iglesias hermanas, no es que una iglesia está por sobre la otra. Nosotros caminamos juntas. Con la iglesia que caminemos, ella no está por sobre nosotros y nosotros no estamos por sobre ella. A eso queremos apuntar hablando de iglesias hermanas, no a esto, a una jerarquización, hermano. A que nuestra motivación, hermano, sea la edificación y el crecimiento mutuo. No solo que nosotros nos vayamos a alimentar de otras iglesias, ni viceversa, sino que esto sea mutuo. Ambas nos edificamos y ambas iglesias crecemos mutuamente. Y por sobre todo, hermanos, nuestra vinculación con otras iglesias hermanas tiene que ser guiada por la voluntad absoluta de Dios, hermanos. Es importante que nosotros seamos guiados por el Señor en esto. No podemos saltarnos esta parte. Es esencial que nosotros, en nuestra vinculación con otras iglesias, sea guiada por el Señor. Hermanos, como les decía, nosotros no estamos en contra, y es importante esto dejarlo claro, en contra de ninguna denominación, hermanos. Nosotros aquí que solo queremos hablar, y yo quiero transmitirle, hermanos, de que cuando hablamos de iglesias hermanas, no queremos apuntar a estructuras, sino que al caminar juntas con otras iglesias. Y vamos a empezar a responder la primera pregunta. Aquí los quiero hacer participar un poco, hermanos. A ver, hay hartas cámaras apagadas, ¿no? Ah, no, no hay tantas. Ya, hermanos. Aquí sale una pregunta. ¿Por qué es importante la cooperación o comunión entre iglesias locales? Voy a dejar compartir pantalla un ratito, para que, a ver si alguien se atreve a contestar. No hay respuesta errónea, hermanos, para que conversemos un ratito. ¿Por qué es importante, hermano? ¿Por qué cree usted que es importante la cooperación, el relacionarse con otras iglesias locales? ¿Quién se atreve, hermano? ¿Quién levanta la manita? El hermano Jorge. Hola, Talía, hermana, ¿cómo estás? Oye, bueno, la palabra misma, como lo dice, yo creo que cualquier entidad u organización, en este caso las de tipo espiritual como la que estamos hablando, siempre va a ser necesaria una cooperación, entendiendo que los dogmas o las estructuras, como tú bien decías, son distintas, pueden ser de una manera distinta de funcionar, pero igualmente están guiadas por el Señor. Entonces yo creo que esa cooperación siempre se supone que va a estar, porque es lo que nos tiene que unir, más allá de la estructura que sea de una forma u otra, cómo se maneja internamente la organización. Si está el Señor en eso, yo creo que es fundamental cooperar, como nos pasa a nosotros con la Iglesia Bautista, con el mismo Rey de Reyes, bueno, son congéneros con nosotros, pero yo creo que en el fondo es imposible funcionar solo. O sea, siempre tiene que haber un sentido de homogeneidad, de unión, de lazos, así como nosotros nos manejamos, tal como tocó el tema el fin de semana que fuimos a Talca. Entre iglesias también es importante el conocerse, el conversar, el compartir, y eso va creando lazos de amor, lazos de cooperación, que es lo que estamos conversando, y eso va creando todo un ambiente que el Señor obviamente lo va también a propiciar para poder ir avanzando en los conocimientos y ir haciendo mayor las hermandades, o sea, ir
cumpliendo lo que el Señor nos pide como primera premisa, que es predicar su palabra. Es lo que yo más o menos entiendo a grandes rasgos, por supuesto, de lo que tú estás tomando como lección para nosotros. Muchas gracias, hermano Jorge. Muchas gracias por su comentario. ¿Alguien más, hermanos? ¿Alguien más quiere responder ahí? ¿Por qué es importante relacionarnos con otras iglesias locales? Cooperar con otras iglesias locales. El hermano más. Gracias. Bueno, la otra vez aprendíamos que no hay harta iglesia, que es una la iglesia del Señor, ¿verdad? Lo aprendíamos en los estudios. Y bueno, somos un cuerpo, somos el cuerpo de Cristo, no son varios cuerpos. Y lo que pienso yo, no sé, como tú decías, no es pregunta errónea, no hay respuesta errónea, pero creo que pertenecemos al cuerpo de Cristo y como decía, es un solo el cuerpo de Cristo y el cooperar y relacionarnos con otra iglesia, como decía Jorge, nos lleva a conocernos entre hermanos, además de escuchar la palabra del Señor por otros hermanos también. Porque el Señor le da palabra a otros hermanos de otras congregaciones que nos ayudan a nosotros y vamos estrechando lazos y vamos aprendiendo, o como la palabra, se me fue en este momento la palabra, pero nuevas enseñanzas que el Señor puede dar a nuestras vidas y podemos compartirla con otras iglesias locales. Y podemos compartir con otros hermanos, como lo hicimos en un tiempo con los hermanos de nacimiento, que nos conocimos, pudimos conocernos, pudimos saber quién éramos, relacionarnos, nos pudimos dar palabras de aliento, de ánimo, y eso es lo que forma el cuerpo de Cristo. Eso, hija. Tu mamá habla. Ah, ya. Hermana, mamá. Yo pienso que, o sea, no pienso yo, creo por lo que dice la palabra que es necesario porque el Señor a través de la iglesia tiene una voz y Él habla a través, en distintos tiempos, lo que quiere Él para su iglesia. Y es una manera también de saber qué está hablando el Señor a través de otras iglesias y para dónde quiere llevar a su iglesia. Esa es una. Y la otra para la edificación del cuerpo de Cristo, como decía mi esposo, que el Señor nos hace relacionarnos para edificarnos, qué quiere del Señor de cada iglesia y para dónde nos quiere llevar y seguir creciendo juntos. Eso, yo creo eso. Muchas gracias, hermano Omar y hermano Janet, por sus comentarios. ¿Alguien más, hermano? Sino para proyectar ya y volvamos. ¿Alguien más? Ya. Seguimos entonces. Entonces estábamos acá. ¿Por qué es importante la cooperación o comunión entre iglesias locales? Ahí como primer punto, dice, porque como iglesia local, como iglesia, hermanos, no estamos llamadas a caminar solas, hermanos. Más adelante vamos a profundizar un poco en esto, con versículos, con la escritura, hermanos, pero ahí vamos a ver, hermanos, que desde los inicios de la iglesia primitiva se mantienen vínculos entre iglesias o expresiones locales. Por medio de cartas, vamos a ver, por medio de hermanos que son enviados y comunicaban
un mensaje, se animaban, hermanos, se edificaban mutuamente. Y en el Nuevo Testamento podemos ver esto, la Escritura nos da cuenta de que como iglesia no estamos, como iglesia local, no estamos llamadas a caminar sola, sino que estamos llamadas a caminar junto a otras iglesias locales y ejercitarnos en esto. También, hermanos, es importante para no ser sabio en nuestra propia opinión. Es ser una iglesia con vínculos con otras expresiones locales nos ayudan a no ser una iglesia hermética, una iglesia cerrada, y no ser una iglesia, como dice acá, sabia en nuestra propia opinión. No la sabemos toda, hermanos. Sabemos, hermanos, que como iglesia podemos errar. Y por lo tanto reconocemos que necesitamos de otras iglesias hermanas, de las cuales entendemos que podemos aprender, que podemos crecer por medio de esto, de la cooperación mutua. La palabra del Señor nos insta siempre a pedir consejo, hermanos. Y si como iglesia en algún momento necesitamos de un consejo externo, esto, hermanos, es sano, es bueno, hermanos. Es bueno, hermanos, no aislarnos, no estar cerrados a los vínculos con otras iglesias, porque como por ejemplo en Proverbios podemos ver que el Señor nos aconseja, ¿no? Si bien no es principalmente a la iglesia, nos aconseja en Proverbios 11:14 dice, donde no hay buen consejo, el pueblo cae, pero en la abundancia de consejo está la victoria. Y en Proverbios 12:15 dice, el camino del necio es recto a sus propios ojos, mas el que escucha consejo es sabio. Nosotros cuando nos cerramos y somos herméticos podemos caer en esto, en ser necios, hermanos. Y Dios nos libre de que como iglesia seamos necios y podamos también escuchar del consejo de otras iglesias hermanas que de todas formas nos pueden edificar y ayudar también al crecimiento mutuo. También, hermanos, en este mismo contexto de no ser sabio en nuestra propia opinión, como dice aquí el tercer punto, ante acontecimientos de situaciones difíciles, complejas y o problemas, contar con la visión de hermanos externos a la iglesia local puede ser muy saludable y el Señor les puede usar para superar estas situaciones. Como les decía, hermano, esto tiene que ver mucho con no ser sabio en nuestra propia opinión. Cuando existen problemáticas en nuestra iglesia, dentro de una iglesia local, por ejemplo, si el mismo dirigente lo expone y consulta con otro hermano de una iglesia externa, dejamos de ser sabios en nuestra propia opinión y reconocemos la necesidad de otro, ¿cierto? La necesidad también del Señor, porque cuando se nos da un consejo y lo pedimos a la persona correcta, un hermano en el Señor, ¿cierto? Sabemos que el Señor nos puede hablar por medio de Él. De hecho, hermano, de las Escrituras, podemos ver también que los dirigentes, los líderes o los ancianos existían cierto grado de sujeción entre ellos y eran capaces, hermanos, de consultar entre ellos, eran capaces de discutir temas importantes y discutir problemáticas que podían manifestarse dentro de la iglesia y lograban, hermanos, llegar a acuerdos. Por lo tanto, hermanos, esto es sano tener una visión externa
también cuando se presentan problemáticas. Como dice aquí el mismo punto, creemos que el Señor puede usar hermanos externos a nuestra congregación para superar situaciones complejas. Otro punto, porque en este ejercicio, hermanos, somos edificados con los dones y gracias que Dios da a otros hermanos. Como iglesia ya estudiamos los dones, ¿cierto? Y las gracias y las funciones. Y entendimos cuando el Señor nos hablaba en ese momento que en el ejercicio de estos dones somos edificados y crecemos como iglesia. Pero además, hermanos, cuando tenemos comunión con otras iglesias, esto también se hace tangible. ¿Cuántos somos hermanos bendecidos cuando viene un hermano a predicar, un hermano externo a predicar la palabra del Señor a nuestra iglesia, ¿cierto? ¿Cuántos somos bendecidos por el ministerio de alabanza de otras iglesias, por ejemplo? Hemos sido bendecidos por el grupo de adoración de Rey de Reyes, con sus canciones hemos sido ministrados, ¿cierto? También con las oraciones de nuestros hermanos. Cuando escribía este hermano me acordaba de las palabras también que aquí está presente de nuestro hermano Guillermo la semana pasada, cómo éramos bendecidos con su palabra, con sus palabras, cuando él expresaba alegría y gozo porque nosotros nos íbamos a reunir. Actitudes como esta, hermanos, nos bendicen mucho, hermanos, ¿cierto? Nos ayudan a nuestro crecimiento y a nuestra edificación, lo que es propio del cuerpo de Cristo. Cuando lo estudiamos, vemos, cuando estudiábamos esta parte de qué es el cuerpo de Cristo, cómo funciona, vemos esto también cuando nos relacionamos con otras iglesias hermanas. Vemos las gracias del Señor, los dones que son, hermanos, se mueven, hermanos, dentro de este vínculo, y todos somos edificados, todos crecemos también en esto, hermanos. Es muy sano, es muy bueno para nosotros escuchar y poder disfrutar de alguna forma de los dones también de otros hermanos externos a nosotros. Y también, hermanos, que nosotros también podamos ser de edificación para los hermanos con los que nos vinculamos. Que los dones que Dios ha puesto en Nuevo Amanecer puedan edificar a nuestros hermanos de nacimiento, puedan también ellos puedan disfrutar de esto, de lo que el Señor nos ha dado, no ser mezquinos, ser hermanos en esto, no esperar que disfrutar nosotros, alimentarnos de los dones de otros hermanos, sino que nosotros también disponer nuestras vidas para ser de bendición para nuestros hermanos, ser intencionales, hermanos, a la hora de vincularnos con ellos y de ser, como les digo, de bendición también para ellos. Este ejercicio es bueno, hermanos. Y como digo, es mutuo, es importante esto. Tiene que ser mutuo, hermanos. Tiene que ver de ambas partes, si en caso son dos o más, de todas las partes tiene que haber esta intención de práctica y de ejercicio. Ahí está. Y el último punto que aquí sale, porque compartimos la misma fe y estamos unidos por el mismo espíritu. Me acordaba en este punto de las palabras del hermano Víctor cuando nos enseñaba de la venida del Señor, cómo la iglesia utilizaba la palabra maranata, ¿cierto?, del primer siglo. Yo me imaginaba un poco el gozo de los hermanos cuando
se saludaban, ¿cierto? Y se decían Maranata, y la otra persona respondía, como decía nuestro hermano, de la misma manera. Me imagino el gozo de esos hermanos al saber que eran uno de ellos y que compartían la misma fe. Asimismo, hermanos, de esta misma forma nosotros nos gozamos al compartir la misma fe y al saber, hermanos, que podemos tener comunión por medio de un mismo espíritu, ¿cierto? El espíritu del Señor. Hablamos el mismo idioma, caminamos hacia una misma meta. Y gloria al Señor por esto, ¿cierto, hermano? No somos lo único, gracias, Señor. Gloria al Señor porque hay más de los nuestros en medio de este mundo hostil, en medio de este mundo malo, que camina contra Dios. Podemos ver, hermanos, que hay más hombres, más mujeres que son contracorrientes, ¿cierto? Que anhelan hacer la voluntad del Señor y que le esperan al igual que nosotros. Eso para nosotros es de mucho gozo saber esto, de que de la existencia, hermanos, de una iglesia universal, ¿cierto? Porque a medida que vamos conociendo a otros hermanos, nos damos cuenta de esto, de la iglesia universal, de que no somos lo único, la única iglesia, sino que el Señor en su venida va a venir por la iglesia universal, por su novia, por todos los que han creído en su nombre, vendrá por ella. Entonces, cuando nosotros cooperamos finalmente con otras iglesias o expresiones locales, trabajamos finalmente, le pongo ahí, trabajamos, teniendo, hermanos, un mismo objetivo, ¿cierto? Una misma meta, caminamos hacia la misma meta, y eso es importante, hermanos, en la vinculación con otras iglesias. Es importante esto, la misma fe, que estamos unidos por el mismo espíritu. ¿Por qué es importante, hermanos? Y lo recalco porque a lo mejor si nosotros quisiéramos vincularnos con alguna iglesia que no profesa lo mismo que nosotros, esto puede causar problemas, a lo mejor. Y quizás la vinculación no va a ser de edificación, hermanos, sino que si vivimos peleando por diferentes puntos de vista, sin llegar a consenso, esto finalmente no se va a transformar en una vinculación sana, ¿cierto? Al contrario. Por eso es importante este punto, porque compartimos la misma fe y estamos unidos por el mismo espíritu, hermanos. Y de acuerdo a esta misma pregunta, también quiero agregar que no es menos importante, hermanos, a todo lo que ya he mencionado. Es muy relevante, hermanos, entender que para vincularnos con otras iglesias, es importante que haya un orden, hermanos. A veces esta palabra, hermanos, nos causa un poco rechazo, ¿cierto? Pero el Señor, hermanos, es un Dios de orden. Y su diseño de iglesia, cuando Él diseñó su iglesia, nos enseña un orden, ¿cierto? Él nos enseña a sujetarnos a nuestros líderes, y esta parte no es la excepción, hermanos. Tenemos que sujetarnos a nuestros líderes también en este punto. Cuando nos relacionamos con otras expresiones locales, necesitamos y es importante que seamos guiados por quienes están a la cabeza de la iglesia. En nuestro caso, como Nuevo Amanecer, a nuestro hermano Víctor y a los diáconos. No se trata, hermanos, de que tenemos que pedirle permiso a nuestro hermano para hablar con cualquier persona de otra denominación, ¿cierto? Si yo conozco a un hermano de la iglesia bautista en X situación, fuera del contexto de iglesia, no voy a hacerle, no lo voy a ignorar ni hacerle la ley del hielo a la persona, ¿cierto? No se trata de eso. No se trata de prohibirnos el relacionarnos
con otras personas. No se trata de eso, hermanos, sino que se trata, hermanos, de que cuando vamos a mantener un vínculo, nosotros como iglesia Nuevo Amanecer, si vamos a caminar junto con otras iglesias hermanas, esto tiene que hacerse de manera ordenada y guiada por los hermanos que el Señor puso como dirigentes, en este caso nuestro hermano Víctor. Y esto, hermanos, tiene como fin, hermanos, evitar problemáticas y divisiones, hermanos. No queremos hacerlo de la forma correcta, ¿cierto? Queremos que esto sea sano, queremos que esto sea de edificación, queremos poder crecer junto a otros hermanos y no lo contrario. De hecho, así se manifestaba en la iglesia del primer siglo, hermanos. Eran los líderes quienes se encargaban de enviar al hermano a la iglesia, a la iglesia X. Eran los dirigentes que enviaban la carta con el hermano tanto, que ellos eran quienes direccionaban de alguna forma este relacionamiento y se encargaban, hermanos, de cuidar de cuidar este relacionamiento y este vínculo entre cada una de las iglesias hermanas. Ay, perdón, hermano. Y como les decía, hermanos, si bien esto es bueno, es algo bíblico, el relacionarse con otra iglesia es bíblico, es de mucha edificación, es de crecimiento conocer a otros hermanos. Si no se hace de la forma correcta, hermanos, de una forma ordenada, esto puede ser todo lo contrario. La palabra del Señor nos enseña que su iglesia es el cuerpo de Cristo. Y así como un cuerpo humano, está unido entre sí, ¿cierto? Lo hablábamos ya en alguna oportunidad. Y como estamos unidos entre sí, nos tenemos que mover de manera unida, hermanos. Sin divisiones, ni miembros que funcionan de manera separada o aislada del cuerpo. Por eso que si nosotros como Nuevo Amanecer nos vamos a relacionar con otras iglesias, tiene que ser de manera unida, de manera... no yo haciendo relaciones con otra iglesia de manera separada a Nuevo Amanecer, sino que unida como Nuevo Amanecer y sujeta obviamente a la guianza de nuestros hermanos que nos dirigen. Esto es importante, hermanos, porque con esto nos cuidamos de problemas, de cosas que a lo mejor finalmente van a causar daño más que ser de edificación. Bueno, hermanos, hasta aquí lo vamos a dejar esta primera parte. ¿Ya, hermanos? El otro martes ya vamos a irnos de lleno a la escritura, hermanos, y vamos a ver los sustentos bíblicos que hay respecto a esto. Vamos a leer harta escritura, así que ahí bien atento con la Biblia, hermanos, porque vamos a leer harto y vamos a conocer qué es lo que el Señor nos habla respecto de esto. Y también vamos a intentar responder qué importancia le estamos dando nosotros como iglesia local a la comunión con otras iglesias locales. Y de tarea, hermanos, o más que tarea, para que nos vamos reflexionando a nuestra casa, yo los invito, hermanos, a que reflexionemos en esta última pregunta, la importancia que yo como miembro de Nuevo Amanecer, yo en este caso yo Talía, ¿qué importancia le estoy dando a esto? De manera no solo aquí en la mente, ¿cierto? Que a veces podemos pensar, sino que qué importancia práctica también yo le estoy dando a esto, a la comunión con otras iglesias y otras expresiones locales. Así que vámonos reflexionando también respecto a esto, a cómo nosotros nos estamos involucrando también en esto, porque somos miembros de Nuevo Amanecer, y Nuevo Amanecer hasta el momento está ahí intentando ejercitarse en esto, ¿cierto? En crear vínculos, y cómo nosotros, los miembros, cada uno, nos estamos involucrando también en esto.
Ahí voy a dejar de compartir pantalla, hermanos. Y no sé si alguien tiene algún comentario ya para ir cerrando esta parte. Hermano Jorge, parece, ¿no? Sí. Hermana, mire, yo he estado escuchando muy atentamente todo lo que usted nos ha ido dando a conocer, y obviamente que estoy de acuerdo con todo lo que usted ¿cómo se llama? Nos ha ofrecido. Y entiendo el contexto de que está todo basado en lo que es el ordenamiento espiritual de cada una de las iglesias que pueden estar unidas por distintas razones. Ahora, hay un tema que, si bien yo entiendo que se hace y debe hacerse en el contexto de la palabra, también no hay que olvidar en estos temas la parte práctica de las situaciones. Por ejemplo, con motivo de todo lo que conocemos, como fue el asunto y sigue siendo desde la pandemia, se crearon muchas situaciones prácticas de problemas de hermanas, hermanos, gente con enfermedades, con necesidades. Y la verdad de las cosas que eso dio a conocer y emanó de todo el espíritu de todas las iglesias unidas, en este caso, de ayudarnos. Yo creo que cada vez que se daba la oportunidad de cooperar con algo, monetariamente o a través de víveres, no sé, todo eso yo creo que también nos dio la oportunidad de conocer lo que es reaccionar y actuar de acuerdo a lo que el Señor nos manda. Pero me refiero yo que en este caso también es muy importante lo que es la cosa práctica. Un hermano que quedó de repente sin trabajo, todos sabemos lo que significa y todos sabemos cómo nos unimos para ayudar a las hermanas, hermanos, en fin, dependiendo de la situación que se estuviera produciendo. Y eso habla de lo que es realmente la unión, basado en la palabra, en la parte espiritual, pero nosotros estamos en el mundo y no podemos soslayar que estamos ahí y estamos todos expuestos a sufrir en cualquier momento una situación A, B o C. Pero lo lindo ha sido el comprobar, ¿cierto?, que toda la iglesia, de una forma u otra y de acuerdo a sus recursos, por supuesto, nunca dejó de lado a nadie. Y al margen de todo lo que he expuesto hasta el momento, también está todo lo que es el apoyo espiritual, que son a través de las peticiones de oraciones, por distintos motivos, y eso a la gente la motiva. Yo creo que a nosotros, yo creo que lo más lindo en todo sentido es cuando uno tiene la oportunidad de cooperar con algo, de tender la mano, como tal vez de repente uno también pudo ser beneficiario de esa ayuda. Así que yo quiero agregar eso a lo que usted puso, Talía, hermana, y creo que es razonable tenerlo en cuenta para que quede balanceado el esquema. Gracias, hermano. Muchas gracias, hermano Jorge. Creo que es muy importante lo que usted señala. El evangelio es práctico, así que no es muy bien acertado lo que usted nos menciona, hermano. Nosotros no podemos tener aquí la palabra del Señor, sino que tenemos que externalizarla de alguna forma. Y lo que usted menciona, el ejercicio práctico, no lo podemos dejar de ver nunca. Nosotros tenemos que, y por eso le dejaba la última pregunta, ¿cierto? ¿De qué manera le estamos dando importancia? Porque podemos decir, oh, el hermano Víctor ahí está haciendo vínculos con otra iglesia, pero nosotros también somos parte de Nuevo Amanecer. ¿De qué manera nosotros también nos estamos vinculando? Y de alguna forma vamos a intentar de hablarlo también la otra semana de lo práctico, ¿cierto? Lo que también es importante llevar a cabo nuestros vínculos. ¿Alguien más, hermano? La hermana Eli Muñoz. Y bueno, quería comentar de que yo pienso que esto es muy bueno, es de mucha bendición,
el poder conocer y estar y tener comunión con otras congregaciones. Obviamente siempre cuando creamos lo mismo. Y quería hablar un poquito de mi experiencia personal. Y todo este tema de las conexiones, cuando empezamos con Rey de Reyes, a mí me llevó a conocer una hermana y esa hermana me llevó a conocer que ellas estaban haciendo estudios y se juntaban para orar y para leer la escritura. Y yo me uní a esas hermanas porque también había una necesidad en mí espiritual. Y la verdad que para mí fue un antes y un después, fue muy bueno, me ha sido de mucha edificación. Espero ser yo también para ella de edificación. Y realmente estar con otras hermanas, las cuales uno no conocía, no es habitual, pero ver que el amor es el mismo, que es el mismo Cristo, y que también somos familia, a pesar de que no seamos de una misma congregación, pero que sí somos parte de esta iglesia universal del cuerpo de Cristo, y esos lazos son evidentes cuando estamos juntos. Que por mi lado ha sido una muy rica experiencia, que muy enriquecedora para mi vida. Así que también les animo a que a veces tenemos temores, porque a veces no sé, tenemos poca personalidad, no sé, y nos da como plata, no sé, decir, hoy puedo participar en esto, ¿no? La verdad es que a mí me animó mi esposo. Igual tenía ganas, pero no daba el paso. Y así que también les animo a eso, a crecer, a ampliarnos, porque en la iglesia de Cristo no es solo esto, no es solo Nuevo Amanecer, sino que está esparcida por todo el mundo. Y también pensaba en lo bendecida que hemos sido por el ministerio de Aviva Nuestros Corazones. Por lo menos yo sé que varias hermanas de aquí las oyen y ese ministerio ha ido creciendo y alcanzando a muchas personas. Entonces, también, aunque no las conocemos, ni ella nos conoce a nosotros menos, pero también como somos edificadas también por otra congregación. Eso tal. Muchas gracias, Eli. Gracias por compartirnos esta experiencia que has tenido, hermana. Nos alegramos también de que sea de edificación también para ti. Esta puerta que el Señor ahí te permitió ser partícipe. ¿Alguien más, hermanos? Hola, Talita. Hola, hermano. Dios les bendiga. Aquí. Hola, Clau. Hola. No sé si me logra escuchar bien porque tengo igual la conexión media, más o menos, Sí. desde el celular, así que sí se escucha bien ya. Sí. Dios les bendiga, hermano. Qué bueno poder verlo aunque sea un ratito. Estaba en una reunión. En realidad yo también estoy muy agradecida al Señor. Me sumo a todas las palabras de Lita, de Jorgito, el hermano Jorgito, y no sé si habrá hablado alguien antes, pero le doy gracias al Señor porque este era un anhelo profundo en mi corazón desde hace muchos años, que el que podamos vincularnos, el que podamos relacionarnos, mejor dicho, con otras congregaciones. A mí en lo personal, como soy poco sociable, conozco varias congregaciones, me he podido relacionar y ha sido de mucha bendición, de mucha edificación. Creo también en el orden, absolutamente, porque nuestro Dios es un Dios de orden, pero por sobre todo me sumo a las palabras de la edificación que es para cada uno de nosotros, desde el dirigente hacia abajo. O sea, de todo, no quiero hacer una jerarquía de la iglesia, porque no hay jerarquía, pero se entiende el poder retroalimentarnos, del poder edificarnos mutuamente. Hay puntos ciegos en la iglesia local, en nuestra vida, y que nosotros muchas veces no vemos, hermano, y creemos que hasta un cierto punto, a veces como el Señor obra, o tantas cosas que obviamente el Señor nos quiere seguir enseñando. Y cuando nos relacionamos con otras congregaciones, podemos ver también y beber del Espíritu del Señor de lo que está haciendo. Y me tomo las palabras también de lo que dijo Elizabeth, siempre y cuando estemos alineados y obviamente compartamos lo mismo, o sea, lo que el Señor habla en sus palabras 100% escritural. Entonces, realmente estoy muy, pero muy agradecida al Señor
que podamos estar viendo este tema, y que es muy importante este punto del relacionamiento con otras congregaciones, del poder seguir creciendo, del poder seguir siendo de bendición. Y nosotros también, pues que tengamos ese anhelo de poder servir a otras congregaciones como Rey de Reyes, como la Iglesia Bíblica de Nacimiento, y las congregaciones que el Señor nos permita seguir conociendo y que en algún momento sí que podamos compartir. Así que eso más que todo, dar la gracia al Señor también por el fin de semana que tuvimos y saludar a todos en el nombre de Jesús, que el Señor les bendiga. Me voy a retirar porque tengo ahora otra reunión, así que estoy viendo hartas cosas, como ustedes saben, el tema de jardín y otras cositas que también son importantes, que tienen que ver con lo mismo, así que Dios les bendiga, pero necesitaba también expresarles que sigamos orando por esto tan importante, Talita, que tú nos estás compartiendo, que el Señor te siga guiando y que te siga también instruyendo como a cada uno de nosotros para que podamos entender y que también caiga toda cosa que en realidad no ha venido del Señor, y todo temor, todo miedo, toda cosa que no provenga de Él, porque el Señor venga a seguir ordenándonos, a mostrándonos, que nos siga mostrando el camino y que podamos estar abiertos y llanos a seguir, obviamente queriendo, anhelar de estar con otro hermano y de compartir y ser edificado, y también poder dar de lo que Dios nos ha dado, como iglesia local y también en forma personal. Señor les bendiga, les amo mucho, bendiciones, hermanos. Muchas gracias, Claudita. Dios te bendiga, igual, hermana. El hermano Guillermo también quería hablar. Sí, hermana Talía, muchas gracias. Primero saludarles a todos, esperando que estén muy bien. Se ve que están bien por lo menos por acá. En realidad es un tema bien profundo esto el que estamos tratando hoy día. No es tan simplón, sino que es bien profundo. ¿En qué sentido? Primero que nada, nosotros, cada uno, tenemos que saber realmente que somos hijos de Dios. Por ahí tenemos que empezar. Si somos hijos de Dios, vamos a estar insertos a la iglesia. Porque la iglesia sabemos que es una sola. Y cuando, como ahora se está hablando de estar con otras iglesias, ¿cierto? Que de alguna u otra manera uno aprende y todos aprendemos. Pero lo más importante de todo esto para mí es la comunicación y la comunión. Es muy importante porque todo está escrito. Entonces, hay algunos que ponen un nombre, otro nombre, miles y cientos de congregaciones, pero no todos somos iguales. Y ahí es donde tenemos que estar nosotros atentos de nuestros dirigentes, porque ellos nos enseñan como dice la Biblia. Y hay muchos otros que enseñan cualquier cosa. Entonces hay que tener cuidado de eso, y eso es importante. Como le digo, confiar plenamente en nosotros, que nos dirige, ¿cierto? Que nos lleva a realidad, a ir a crecer. Nosotros no tenemos todos la misma estatura. Hay unos que son niños que toman lechecita, ¿cierto? Y así sucesivamente cuando se va creciendo. Entonces, cuando sabemos y ya llevamos tiempo en la iglesia, que nuestra dirigencia, porque no solamente tenemos que llevarnos a lo que ellos nos enseñan, ¿cierto? Sino que nosotros también saber, por lo menos, una pincelada de lo que se nos está enseñando. Y así es natural que vamos a saber, ¿cierto? Efectivamente, que somos hermanos. Porque en los hermanos tiene que haber comunión y tiene que haber comunicación. Buena, excelente. Cosa de que, como hablaba hermano Jorge, ¿cierto? Que de repente tenemos que preocuparnos por una situación que le pasa a un hermano o a otro o a otra familia, etc. Tenemos que estar preocupados de eso, la palabra también nos dice. O sea, en realidad yo siempre digo que para mí, si yo algo no sé, es porque no he leído la palabra. Porque la palabra dice que todo está escrito, todo. Entonces, ¿dónde más buscar? En nuestra congregación, sabiendo, ¿cierto?,
que está en buen camino, ¿ah? Porque cada uno de los pastores acurrucan a los que están con él, ¿ah? Y a veces tienen caída en el sentido tan simple, por ejemplo, si es un buen hermano que es dadivoso, que aquí lo achacan, pasa de todo. Entonces, por eso yo creo que nosotros tenemos que tener buena comunión. Yo en realidad me sigo contactando con ustedes porque me ha gustado. Además que hablamos muy parecido. O sea, yo diría que no parecido, sino que igual. Y cuando uno ve las metas que están por delante y vamos todos en esa forma, es natural que el Señor nos va a seguir bendiciendo y nos va a seguir haciendo crecer. Eso, hermana Dalia, muchas gracias. Bendiciones. Gracias a usted, hermano Guillermo, y yo creo que estamos todos de acuerdo en que también ha sido de bendición para nosotros el tenerle a usted y a los hermanos de nacimiento en medio de nuestras reuniones, de mucha edificación para nuestras vidas. Así que muchas gracias, hermano Guillermo. No, gracias. ¿Alguien más, hermano? Aquí hay un comentario de la hermana Jenny. Voy a leerlo para que después no me rete. Dice, que el Señor nos enseñe en este ámbito y podamos tener la madurez necesaria para seguir adelante y poder edificarnos y guiarnos sabiamente, dice nuestra hermana Jennifer. Gracias, hermana Jennifer, por tu comentario. ¿Alguien más, hermanos? Ya, o si no, ya estamos terminando ya. La hermana Lita, ahí le doy el pase para que... Gracias, Talita, que el Señor te bendiga y te siga usando con estas enseñanzas tan prácticas para la iglesia. Bueno, hemos sido bendecidos, no solamente ahora en este tiempo de pandemia porque hemos estado conectados, sino que porque ya desde antes el Señor nos había permitido tener esta comunión con otras iglesias. Para algunos ha sido más fácil, para otros no tanto. Pero por lo menos de este último tiempo, con la iglesia bíblica, hasta Alvarito, la iglesia bautista, hasta el pastor Dionisio y Rey de Reyes, por supuesto, hemos podido tener esta comunión que ha sido de mucha bendición. Y obviamente este tipo de conexión también en un tiempo tan difícil donde no pudimos juntarnos presencialmente, facilitó también la hermandad y la amistad entre la iglesia, entre los hermanos. Así que este tesoro también tenemos que cuidarlo y obviamente sabemos que contamos con nuestros hermanos, ¿ah? Por lo que el Señor nos ha puesto en nuestro corazón, ha puesto en el corazón de ellos. No somos mejores unos que otros, sino que cada iglesia con su identidad ha podido ser de bendición, de edificación. Así que esperamos que en unos años más no solamente seamos nosotros, podamos seguir creciendo en esto, en otras localidades también, porque así lo hacía el apóstol Pablo, no solamente eran las iglesias ahí en ciertos sectores, sino que en muchos lugares. Y esperamos que en esos lugares puedan haber hermanos realmente que sean de confianza y que sean hombres y mujeres hijas de Dios, que también tengan este mismo sentir. Así que gracias al Señor por esta enseñanza, como decía, esta enseñanza práctica, cual Señor quiere que nosotros sigamos creciendo y sigamos siendo enseñados, y que lo que el Señor nos ha dado también podamos compartirlo, porque no es menor lo que el Señor también ha dado a nuestra iglesia, y que podamos gustar mutuamente. Así como hemos gustado de la iglesia de Rey de Reyes, que principalmente hemos compartido más con ellos, hemos tenido hermanos. Yo también comparto, hermano Guillermo, que sus palabras, la reunión anterior que tuvimos fueron de mucha bendición, fueron muy sinceras, hermano. Muchas gracias porque lo que a veces nosotros no valoramos, usted ha sido de bendición, y creo que cuando usted lo expresó fue sincero, fue un sincero sentir de que
que ha gustado de lo que el Señor nos ha dado, de la enseñanza y del buen espíritu también que el Señor nos ha dado. Así que créame, hermano, que también es mutuo. Nosotros también hemos sido edificados con la iglesia y con su vida, hermano. Así que muchas gracias y les tenemos siempre en nuestra vida. Y quisiéramos ahora escuchar algunos avisos importantes, así que le voy a pedir al hermano Víctor que los pueda compartir, que son importantes para la iglesia, para los pasos que vienen. Ya, hermanos, bueno, damos gracias al Señor y dos cositas nomás. Estamos retomando el tema de la oración los días jueves, ¿ya? Yo mandé un calendario al grupo con las fechas donde ya tenemos algunos hogares y hay un jueves que está vacante, ¿ya? Así que si algún hermano quiere participar con su hogar, ese día me avisa por favor por interno para agregarlo, ¿ya? Entonces este jueves nos toca, vamos a ir a Maipú, ¿ya? Así que a orar a la casa de nuestra hermana Mari, Sarita. Allá vamos a estar teniendo un tiempo de oración. Es una oración congregacional, ya de la iglesia. No son oraciones particulares, es una actividad de la iglesia, ¿ya? Así que, hermanos, lo otro importante es que este domingo ya partimos en la sede, ¿ya? En la reunión, ¿ok? Entonces, ya dejamos el jardín, le damos gracias a la hermana Claudia, aunque no está, pero no importa, le damos gracias igual, porque ella ha tenido la buena voluntad de facilitarnos el jardín. Tuvimos casi un mes, yo creo, ¿no? Reuniéndonos ahí, y bueno, ahora ya la sede está apta, tenemos un buen aforo ahí, así que cabemos todos sin ningún problema. Así que es una buena noticia. Y más de los que somos. Así que, como les dije la semana pasada, es bueno que podamos eventualmente invitar también visitas, ¿ya? Así que, hermanos, eso quería informar y también animarle en el Señor para que sigamos adelante en este nuevo tiempo que yo creo que viene o que está viniendo, ¿ya? Un espíritu renovado que el Señor nos está dando y glorifico al Señor por eso. Gracias, Señor. No perdamos esto, hermano, y aboquémonos, ¿ya? Como siervos del Señor a servir al Señor. Si somos siervos del Señor, aboquémonos a servir al Señor, aboquémonos a servir a la iglesia en lo que sea necesario, ¿ya? Como dice su palabra, también, hermanos, nosotros, el Señor nos usa para edificar el cuerpo de Cristo, a cada uno. Entonces, dispongámonos en lo que el Señor nos ha dado para hacer de edificación para nuestros hermanos, para hacer edificación para el cuerpo de Cristo, ¿ya? Así que sí, aquí me están por interno diciendo que igual ya la vamos a transmitir por Zoom, pero solamente para la gente de regiones, ¿ya? Así que los que están en Santiago sonaron, tienen que no, hermano, no, la vamos a transmitir por Zoom, ¿ya? Así que ojalá que se conecten los de afuera. La hermana la María Angélica. Ya. No, pero la vamos a transmitir, hermano, por Zoom. Y en esto hago un llamado, ¿ya? No sé, quizá voy a hablar por interno esto con algún hermano, ya, porque se nos complejiza el tema de que ahora en la sede nosotros necesitamos sonido, amplificación, ¿ya? Para los instrumentos y todo eso. Y aparte de eso tenemos que armar todo el tema de la transmisión del Zoom, ¿ya? Y los hermanos que estuvieron en Talca el sábado se dieron cuenta que son hartos cables, es harta la pega que hay que hacer. Entonces necesitamos algunos colaboradores ahí. Así que le estoy hablando ahora mismo a los hombres de valor de la congregación, que no veo ninguno en la pantalla, bueno, uno al menos, no más. Así que le estoy hablando a esos hombres de valor para que ojalá puedan llegar un poquito más temprano a colaborar ahí en este tema de tenemos que mucho cable, ¿ya? Hermano, la reunión va a ser como habitualmente es a las 11 de la madrugada para algunos, ¿ya? Ojalá que podamos empezar muy cerca de la hora, ¿ya? Para que así aprovechemos bien el tiempo, ¿okay? No nos acostumbremos, hermano, a llegar tarde a la reunión,
no es algo, no es algo bueno, no es algo que debiera pasar, hermanos. Nosotros somos hijos del Señor y yo creo que estamos, yo me imagino, estamos esperando el día domingo, ¿ya? Para llegar a la reunión. No me imagino otra cosa, ¿ya? Y yo pienso que si alguna vez se llega tarde son por motivos de fuerza ultra mayor, ¿no es cierto? Se atrasó la micro, se quedó dormido el gallo, cualquier cosa, ¿ya? Pero en el anhelo del corazón es que hay una reunión a determinada hora y ahí nosotros los hijos del Señor tenemos que estar. Entonces, no nos acostumbremos, hermano, a no empecemos con las malas prácticas, como está de moda ahora esa palabra, ¿ya? De que, bueno, primera reunión a las 11:05, segunda reunión 11:10 y ya este otro mes estamos partiendo a las 11:30. No nos acostumbremos a eso, hermano, ¿ya? Seamos sensatos en ese sentido y como dije, no desaprovechemos este espíritu, este renuevo que el Señor nos ha dado de poder volver a reunirnos, hermano, con una expectativa y con un ánimo distinto, ¿no? Que es lo que yo, por lo menos por nuestra parte, percibo que está pasando, ¿ya? Así que eso, hermanos, que el Señor les bendiga. Eso ha sido un gusto nuevamente verles y saber que el Señor está con nosotros a pesar de nosotros. Amén. Bendiciones. Amén. Damos gracias al Señor también. Y dejo entonces al hermano Omar que va a orar por las peticiones y también para que haga la última oración, despidiendo esta reunión y bendiciendo a cada hermano. Por mi parte, agradezco al Señor la oportunidad que me ha dado y que el Señor les bendiga. Me despido también. Que tengan una buena resto de semana de lo que nos queda y que tomemos el consejo de, como decía el hermano Víctor, de llegar a tiempo porque lo hacemos para honrar el nombre de nuestro Dios. Ya creemos que hemos entendido quién es nuestro Dios y que Él merece lo mejor, porque Él cuando nosotros vamos a su presencia, Él nos da de lo bueno, de lo más excelente. Por lo tanto, nosotros Amén. también debemos dar, con esa gracia que Él nos da abundante, lo mismo para el Señor. Cuanto más Él se lo merece. Así que con esa conciencia, con esa actitud, que podamos estar a tiempo para comenzar la reunión. Así que lo dejo, hermano Mar. Que Dios le bendiga, hermano, a todos. Amén. Gracias, hermana Eli. Vamos a orar entonces. Hermano, parece que alguien quiere, hermano Omar, disculpe, parece que alguien quiere decir algo antes de que usted ore. ¿Quién será? No, a lo mejor yo me estaba despidiendo, a lo mejor lo interpretaron como que quería hablar. Ah, ya, Jorgito. Supongo que era eso. Oremos antes. Ya, hermano. Bueno, le damos la gracia al Señor por este tiempo que hemos tenido, porque una vez más el Señor es bueno con nosotros, lo va a seguir siendo, eso lo tenemos claro. Así que vamos a orar por algunas peticiones que yo anoté acá. Bueno, le voy a nombrar para que sepamos. Vamos a seguir orando por lo que el Señor está haciendo en Talca, por lo que sigue haciendo y va a seguir haciendo y es bueno para la congregación. Vamos a orar también por la petición de Georgia, ¿ya? Vamos a orar también por la próxima reunión en la sede, para que el Señor siga abriendo puertas ahí y que podamos glorificar su nombre ahí. También vamos a orar por poder predicar su palabra a otros también, para que otros también conozcan de lo que conocemos nosotros y gusten de ello. Y también vamos a orar, bueno, Emilia está un poquito enferma, vamos a ponerla en oración. Y vamos a orar también por los niños, ¿ya? Para que sigan aprendiendo de Dios, porque, bueno, yo ese día sábado los vi en Talca, que las hermanas se preocuparon de enseñarle a los niños, y vamos a orar por ellos también. Así que, hermanos, les invito a orar. Amén. Padre amado, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias, Dios, porque
Señor, has estado con nosotros en esta reunión, Padre amado, así lo creemos en fe. Señor, porque tu palabra así lo dice también, donde hay 2 o 3 reunidos en tu nombre, Dios, tú estás ahí en medio. Y así lo creemos, Señor. Muchas gracias por estar con nosotros, Dios. Te bendecimos, te glorificamos, te exaltamos, Dios. Gracias, Señor, por poder alabarte, por poder glorificarte, exaltarte, Señor. Gracias porque podemos aprender más de ti, Señor. Gracias por mis hermanos que tú, Señor, le usas para poder enseñarnos a nosotros, Dios. Sigue bendiciendo la vida de ellos, guardándole, cubriéndole, Dios, y que tú le puedas seguir hablando a ellos, Señor, para que ellos hablen a la congregación, Padre amado. Gracias, Señor. Muchas gracias. Te damos por cada hermano que hoy día se conectó, Padre Celestial, bendice su vida, guarda sus hogares, guarda su familia, guarda los hijos, guarda los matrimonios, Dios. Muchas gracias, Dios, porque, Señor, has sido fiel. Muchas gracias, Dios, por tu fidelidad, por tu gran amor que nos has enseñado, Dios. Muchas gracias, Señor. En tus manos nos encomendamos, Dios, para que podamos seguir aprendiendo de ti, Dios, para poder, Señor, seguir buscándote, Señor. Necesitamos de ti, Padre. Mucho necesitamos de ti, Señor. Ahora, Señor, vamos delante de ti para exponer algunas peticiones de nuestros hermanos, Dios, y pedimos que tú obres conforme a tu voluntad en cada una de ellas, Señor. Padre amado, oramos, Señor, por este sábado, Señor, que tuvimos en Talca, Dios, donde tú te manifestaste, Señor, a tus hijos, Señor, donde, Señor, nos diste paz, nos diste gozo, nos diste alegría, pudimos estar en comunión, Padre Celestial, pudimos adorarte, alabarte. Muchas gracias, Dios, porque pudimos compartir, Padre amado. Padre, te ruego en el nombre de Jesús que tú nos sigas, Señor, llevando a eso, sigas abriendo puertas, Padre Celestial, que podamos, Señor, seguir yendo a ver a nuestros hermanos allá, Padre Celestial, para, Señor, bendecirles, para estar con ellos, para compartir con ellos, Dios, y para que tu palabra sea esparcida, Padre Santo. Y también, Señor, y creemos en fe, yo lo creo, Señor, para que otros allá en Talca puedan conocerte también, Señor, y pueda, Señor, plantarte una obra ahí, Padre Santo. En el nombre de Jesús lo pedimos, Señor, que tú nos guíes en eso, Señor, que tú guardes a mis hermanos allá también, que así fueron de bendición para nosotros en ese día, Padre. Nos atendieron, Señor. Estuvieron preocupados de todo lo logístico, Padre Celestial. Guarda su vida, guarda sus matrimonios, sus hijos, cúbreles, Señor. Muchas gracias, Dios. Seguiremos en oración por ellos y por lo que tú vas a hacer ahí, Padre Santo. Te bendecimos en el nombre de Jesús, Dios. También ponemos delante de ti, Señor, al tío de Jorge, Padre Celestial. Él está enfermo, Padre Celestial. Tiene un cáncer, Señor. Padre, lo ponemos delante de ti, Señor. Primeramente, Señor, para que, Señor, él pueda conocerte y así su familia, Padre Santo. Según lo que nos explicaba Jorge, Dios, hay un interés. Hay un interés de parte de la familia, Dios. Señor, toma el control de eso también, Padre. Que ellos puedan conocerte, puedan, Señor, querer saber de ti y, Señor, que ellos puedan, Señor, también ser alcanzados por ti, Padre Santo. Bendice la vida de ellos, guárdales, cúbreles, Señor, y que mis hermanos Jorge y Pablo, Señor, puedan, Señor, estar con ellos, Señor, en los momentos de preguntas, Señor, que ellos puedan ser de bendición para su vida, Padre Santo. Úsale, Señor, en medio de su familia, Padre Santo. Te agradecemos por ello, Dios, y que, Señor, se haga tu voluntad en esa familia, Señor, y en el tío de Jorge en su enfermedad, Padre Santo. Lo dejamos en tus manos en el nombre de Jesús. Siempre, Padre, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, Señor. Muchas gracias, Señor. Oramos también por las reuniones que ya vamos a empezar en la sede, Señor. Rogamos en el nombre de Jesús que tú nos lleves con bien, que nos guíes, que podamos predicar tu palabra en ese lugar, Señor. Que vecinos puedan conocerte, Padre Celestial. Que seamos un testimonio vivo para los vecinos, Padre Celestial. Que podamos, Señor, ir a esas reuniones con gozo, con alegría y con la seguridad que tú vas a estar con nosotros, Señor, que vamos a estar bien porque vamos a estar protegidos por ti, Padre.
Guía a mis hermanos que puedan, Señor, ir con gozo, adorarte, alabarte, bendecirte, que sea un anhelo estar juntos nuevamente, Padre Santo. Gracias, Señor, para poder así predicar tu palabra, Señor, a otras personas, Señor. Sigue guiando a nuestros hermanos que nos dirigen, Señor, para que, Señor, podamos estar, Señor, cada día escuchando de tu palabra, Señor amado. Guarda sus vidas, Señor. Oramos también, Señor, por Emilia, Señor. Ha estado un poquito complicada de salud, Dios. Pero sabemos, Señor, que tú tienes el control de todo, Señor. Muchas gracias, Señor, porque tú, Señor, has puesto tu mano preciosa de sanidad. Te pedimos que tú sigas obrando en su salud. Guarda a Jennifer, a Boris y a sus hijos, para que sean cubiertos por ti, Señor. Cúbrele, Señor, en lo que necesitan, Padre Santo. Muchas gracias, Dios, porque tú, Señor, haces como tú quieres, Padre. Y te agradecemos por ello, Señor, porque, Señor, has sido un Dios bueno cada día, Dios, en nuestra vida. Muchas gracias, Señor. Oramos también por cada niño de la congregación, Padre, que tú las has estado instruyendo, hablando de Dios, Señor, por medio de nuestras hermanas, Dios. Te rogamos en el nombre de Jesús, Señor, que sigan aprendiendo de ti, escuchando de ti, Señor, para que sean instruidos por tu palabra, para que sean, Señor, algún día hijos tuyos, Padre Santo. Llámale en el tiempo que tú, a ti, Señor, Señor, te convenga, Señor, lo que tú tienes planificado para ellos, Padre amado. Muchas gracias, Señor, te damos. Sigue, Señor, usando a nuestras hermanas, Señor, para enseñar a los niños, Padre Santo. Guárdales cada día, Dios. Muchas gracias por esta reunión que hemos tenido, Dios. Te agradecemos, Señor, porque, Señor, siempre tú has estado con nosotros, Dios. Gracias porque en este momento, Señor, hemos aprendido un poco más de ti, Señor. Ayúdanos a retener lo que nos enseñas, Padre Celestial. Y, Señor, poder practicar lo que nos enseñas, Padre amado. Guarda a cada uno de mis hermanos, que podamos pasar una buena noche, Señor. Que podamos descansar tranquilos, Señor, sabiendo y confiando que tú estás con nosotros, Dios. Señor, pedimos por el día de mañana también, Señor, que tú nos guardes y nos cubras cuando vamos a nuestro trabajo, Señor, a los que quedan en casa, que tú les guardes también. Señor, gracias por tu iglesia, gracias, Señor, porque tú la has formado, Señor, tú la has guardado, tú la has cubierto, Señor. Guarda a cada uno de mis hermanos, Dios. Muchas gracias, Señor, por esta reunión. Dejamos todo en tus manos cada día, Dios. Gracias, Señor. Muchas gracias. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Gracias, hermano. Pueden despedirse, hermano. Así es, Manuel. Ya me despido. Chao, Jorgito. Chao, chao. Chao, manita. Hermanos. Mi cariño. Chao, hermanos, descansen. Hermano Víctor. Chao, Jorge. Bendiciones. Chao, Chao, Marcito. Bendiciones. Que Dios les bendiga, puedan descansar. Hermano Víctor, bendiciones. Y a Eli. Natalie, bendiciones. Chao, Eli. Un abrazo, hermano Guillermo. Saludos a la familia. Gracias, Tali. Bendiciones. Hermana Bendiciones, Tali. hermana María Angélica. Descansen. Un abrazo, Hermano Claudio. Eli. Mamita, nos vemos el jueves. Hermana Mar y esposa. Que estén muy bien. Celebración. Gracias, hermano. Chao, hermano Víctor, hermana Eli. Buenas noches. Hermana Buenas Mari. noches también, descansen, bendiciones. Chao, Jennifer. Chao, Silvita. Antes que se nos duerma la Yeye, chao. Sí, me hubiera gustado que mañana Guatón retoma las clases, así que si no me levanto yo, aquí no se levanta nadie. Ah. Ahora no, hermano.